Buenos días, mi nombre es María Camila Camaño Sáez. El día de hoy voy a realizar la sustentación de la evaluación por competencias diseñada en la fase 2 y aplicada en la fase 3 del curso de evaluación. El tema escogido para realizar la evaluación por competencias es Past Abilities. Como mi práctica pedagógica se realizó en la comunidad virtual de lenguas, como dice su nombre, un escenario virtual, la prueba tuvo que haber sido en inglés. El tema es nivel C1 y encontramos que las past abilities son pequeñas palabras, por lo general verbos, que se usan para describir cosas que sucedieron en el pasado, pero que involucran una habilidad o una acción del sujeto, obviamente en pasado. La evaluación por competencias se desarrolló en 10 ítems o preguntas, las cuales se elaboraron siguiendo la plantilla de los ítems y tomando en cuenta la taxonomía de Bloom, que fue propuesta en la unidad número 2 del curso de evaluación. A continuación se presentan las diferentes disposiciones acerca de la evaluación por competencias, los resultados que se dieron, el plan de mejoramiento, la matriz DOFA que se realizó en la fase 4, en la fase anterior, y un análisis de resultados con anexos y una pequeña conclusión del proceso. Como podemos ver, en la tabla de especificaciones tenemos 5 objetivos de aprendizaje. ¿Por qué 5 objetivos de aprendizaje? Como podemos ver acá, cada objetivo de aprendizaje corresponde a 2 ítems, es decir, a 2 preguntas, con un puntaje de 1 solo. Es decir, que la pregunta 1 y la pregunta 2 corresponden a la clasificación de conocimiento, como lo podemos observar acá. Y acá tenemos la pregunta número 1. El recuadro que se utilizó para diseñar la pregunta, la clave y la justificación de por qué esa pregunta, por qué esa respuesta es la correcta. Dentro de la validación del par académico encontramos solo una pequeña observación correspondiente a la primera pregunta, la cual se reorganizó teniendo en cuenta esta observación, la cual era tener en cuenta la capitalización de los enunciados en la pregunta número 1, porque no era claro o para el estudiante qué debía identificar en las opciones de respuesta. Entonces se realizó este enunciado "We use past ability words", que da cuenta de para qué o cuál es la función de las past abilities words. Aquí tenemos el ítem número 2 y número 3 como muestra de las preguntas que se realizaron y las claves de respuesta. Por ejemplo, la pregunta número 2 hacía cuestionamientos sobre cuáles eran las palabras específicas o los verbos específicos que se utilizaban para denominar past abilities. Tenemos que la respuesta es la D, como acá lo podemos ver, que en efecto could, was able to, manage to son, y junto con sus negativos que serían couldn't, were o wasn't o weren't able to, and not managed to. Esas serían las equivalencias. Solamente aquí en esta opción tenemos la respuesta D, pero están en afirmativo. Y para el ítem número 3 preguntaban solamente una oración que tuviera o que en su estructura estuviera una past ability word, que en este caso es la B, ya que aquí tenemos I could play the guitar when I was 7 years old. Could es un past ability, o sea que la respuesta correcta es la B. Y así se fueron haciendo con todas las demás preguntas o ítems hasta llegar al ítem número 10. Para llevar a cabo, para realizar la alineación de los objetivos con el ítem, tenemos que tener en cuenta que la principal meta o el principal objetivo de la prueba por competencias era identificar o tratar de saber, conocer qué grado de apreciación o qué grado de conocimiento
de asimilación logró el estudiante luego de la explicación del tema. En este caso, como es un nivel C1, se recurrió a la búsqueda de información en la página del British Council, que el link está acá. Vamos a observarla. Teniendo en cuenta esta página web, se desarrollaron los diferentes ítems y las respuestas correctas que están en cada ítem. Esta información es verídica, comprobada por el British Council. Y aquí tenemos la base teórica de las preguntas que se formularon. Como podemos ver, aquí está el concepto y algunos ejemplos. Dentro de Past Ability Words tenemos varias palabras que designan habilidades en general, o sea que no son específicas, habilidades que se desarrollaron solamente una vez y que fueron exitosas, que serían Ability when one occasion successful, y las habilidades que se desarrollaron una sola vez pero que no se llevaron a cabo, es decir, que no fueron exitosas. Por ejemplo, estas, Ability one occasion unsuccessful. La página del British Council dio luces sobre cuáles eran las respuestas correctas, pero la alineación de los objetivos estuvo más encaminada a que el estudiante reconociera la palabra específica y su función, ya que tiende un poco a confundir cuándo se utilizan las palabras, en qué situación. Entonces, esa fue la alineación o la principal meta de cada ítem. Tener en cuenta siempre la función de cada palabra y también que el estudiante identificara dentro de una oración, incluso la última pregunta, que es la de mayor grado de complejidad, que el estudiante pudiera recordar cuál era la estructura gramatical correspondiente a las Past Ability Words y que reordenara esa oración. Es la pregunta que obtuvo más fallas, pero se pueden ir, como se dice en el plan de mejoramiento, se puede realizar un reordenamiento de la pregunta, o de pronto se puede realizar otra pregunta que sea de menor complejidad, ya que necesitaría una explicación mucho más a fondo. Acá tenemos la rúbrica de validación del par, que fue realizada por nuestra directora de la comunidad virtual de lenguas, que es la profe Diana. Como decía anteriormente, la única observación que ella realizó fue la capitalización de los enunciados, pero de la pregunta 1. La pregunta 1 anteriormente no tenía un enunciado como tal, sino que solamente era de marcar la opción correcta, cosa que no permitía que el estudiante pudiera identificar qué le estaban preguntando y así no sabía qué podía responder. Por esta razón, la pregunta 1 fue reevaluada y revisada y reescrita. Ya para el concepto final, bueno, fue una puntuación de 24 puntos sobre 25 y ella dio su aprobación para ser aplicada. Pasemos al capítulo 2. Aquí tenemos las instrucciones y la hoja de respuestas. Las instrucciones dan cuenta de qué se necesitaba que el estudiante reconociera o hiciera en cada ítem. Y la hoja de respuestas fue formulada porque se pedía o se solicitaba en la guía de actividades, pero al ser un escenario virtual se optó por realizar un formulario de Google para que sea mucho más fácil para los estudiantes poder diligenciarlo. Pasemos a la construcción o a los ítems que se le presentaron a los estudiantes al realizar la prueba. Como dije anteriormente, esta prueba se tuvo que convertir en un formulario de Google, ya que la comunidad virtual, pues como su nombre lo indica, es virtual. Acá tenemos la hoja de instrucciones y esta era
pues la guía para que los estudiantes rellenaran la hoja de respuestas. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, no fue necesaria. Aquí podemos observar el cuadernillo que se le hizo entrega a los estudiantes virtualmente con las palabras, con los ítems a desarrollar y para que ellos respondieran las preguntas. Vamos a ver en el formulario de Google cómo estuvieron distribuidas estas preguntas y cómo podían marcar a los estudiantes las respuestas que creían correctas. Lo que se buscó con este diseño de formulario de Google era que fuera muy claro, como que fuera muy sencillo para los estudiantes diligenciarlo. Entonces acá tenemos la página web de donde se sacó la información para que los estudiantes que de pronto no recordaban pudieran volver a refrescar ese conocimiento que habían adquirido y contestar la prueba. Y acá, en este link, decidí ingresar también las instrucciones para desarrollar la prueba porque me pareció mejor incluirla en el formulario de Google y no compartirla a través del chat de la videollamada que se estaba desarrollando. Aquí podemos observar la hoja de instrucciones sin el diligenciamiento de la hoja de respuesta porque, como ya lo dije, no era necesario. Veamos entonces cómo el estudiante podía responder. Tenemos el primer punto o el primer ítem que era We use past ability words. Entonces el estudiante tenía que responder como cuál era la función, el objetivo principal de las past abilities. Si creía que la respuesta correcta era la C, marcaba la C. Lo mismo en la pregunta 2. The words used to talk about past abilities are. Aquí tenían que identificar cuáles eran los verbos o cuáles eran las palabras que designaban habilidades pasadas o past abilities. La opción, en el ítem 3, select the option which expresses a past ability. Este ítem buscaba ya que el estudiante identificara dentro de una oración una past ability. Lo mismo en la pregunta número 4. Ya para la pregunta número 5, el estudiante tenía la oración, pero faltaba completarlo con la past ability. Ahora, aquí tenía que identificar de qué situación se trataba, si era una general past ability, si era en general, o sea que no era específico, o si era de una ocasión que había sido exitosa o de una ocasión que no había sido exitosa. Acá también tenía que identificar dentro de la oración si había o no past ability, pero se trató de realizar con la misma oración para que el estudiante pudiera identificar muy bien cuál era la opción correcta. En las 7 ya se cambiaron los papeles y el estudiante era a identificar si la expresión o el verbo usado a qué tipo de past ability se refería. Si era habilidad de una ocasión que no fue exitosa o que sí fue exitosa o que era general. Por ejemplo, esta opción de respuesta no iba a ser correcta. Esta opción de respuesta era un distractor. En la pregunta número 8 también se hizo lo mismo de la pregunta número 7, pero ya no con general ability, sino que era la respuesta correcta la B. Y para la pregunta número 9 se realizó lo mismo. Para la pregunta número 10 el estudiante tenía que reordenar la oración para que tuviera sentido, y en esta pregunta fallaron bastante los estudiantes. Acá observamos la matriz DOFA realizada en la fase 4, la cual da cuenta de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se encontró al momento de analizar los resultados obtenidos en la prueba. Lamentablemente solamente se pudo recoger 11 respuestas de las 23 que existen en la comunidad virtual de lenguas, limitada claramente por la asistencia de la sesión del 28 de abril, la cual se realizó con un tutor externo, ya que el tutor asignado
de la comunidad tuvo que retirarse y no pudo seguir en el proceso orientando pues mi proceso de práctica pedagógica. En las debilidades podemos observar que los estudiantes tuvieron dos fallas, principalmente en la actividad 7, en el ítem 7 y en el ítem 10. Más adelante analizaremos en el plan de mejoramiento por qué hubo esa falla y cuáles son las acciones a mejorar. En las oportunidades, como ya lo dije antes, para poder lograr que los estudiantes se apropien más del tema, se podría realizar un taller adicional para profundizar el tema o reorganizar las preguntas, también podría ser una opción. La fortaleza es que los estudiantes lograron aprobar con un puntaje considerable, 7,27 sobre 10. Pues esto nos habla que entendieron la temática, que pudieron apropiarse del conocimiento a pesar de ser un nivel considerado como avanzado o proficient en inglés. Y las amenazas, como lo dije anteriormente, fue que solamente respondieron 11 estudiantes y de 20 que estaban en la reunión. Entonces hay que realizar estrategias de participación para motivar que los estudiantes puedan participar en estos procesos de evaluación que pues son importantes para poder mejorar la práctica y para mejorar el proceso educativo en sí. Aquí podemos visualizar el plan de mejoramiento con la pregunta número 7, que preguntaba o que solicitaba información acerca de cuál era el tipo de past ability que se utilizaba con las palabras could o couldn't. Aquí lo que pudo haber pasado es que como past abilities es un tema un poco avanzado y las palabras pueden significar o tienen significados parecidos, los estudiantes pudieron confundirse. El plan de mejoramiento a realizar es meter o encajar esas palabras, en oraciones, que ahí en esos puntos fue muy buena la acogida o las respuestas fueron correctas. Entonces esa sería el plan. También en la pregunta número 10, que la mayoría de personas, de estudiantes, tuvo bastante dificultad acá porque era reordenar todas estas palabras y tal vez un formulario de Google no era la mejor opción para presentar este tipo de ítem. Podría ser a través de un juego interactivo. Entonces, como era una evaluación por competencias, esta pregunta había que reformularla o presentársela al estudiante de forma diferente. Entonces, este sería el plan de mejoramiento para esa pregunta. No fue necesario poner las demás preguntas o los demás ítems porque la mayoría de estudiantes, no que todos, lograron un alto puntaje en estas preguntas o en estos ítems. Solo hubo falencias en la pregunta número 7, como lo vimos acá, y la pregunta número 10 o el ítem número 10. Para observar cuáles fueron las habilidades alcanzadas por los estudiantes, vamos a ver la opción de respuestas que nos da el formulario de Google para identificar pregunta por pregunta en qué fallaron los estudiantes o por el contrario, cuál fue el punto en que tuvieron mayor éxito. Revisemos acá la pestaña respuestas. Como lo pueden ver, 11 respuestas, es decir, 11 personas solamente llenaron la actividad y es una oportunidad, podría decirse, para que otros participen. La gráfica general muestra que hubo un 7,27 sobre 10, 8 o sobre 10 puntos prácticamente. Y las preguntas en las que se suele fallar con frecuencia, como le decíamos antes, 7 y 10, el ítem 7 y el ítem 10. El ítem 7 solamente contestaron 2 personas correctamente. Y en el ítem 10 solamente contestaron 5 personas correctamente. En el ítem número 1, 9 personas contestaron bien y 2 contestaron errado.
En el ítem número 2, 10 personas contestaron bien y solo una contestó errado. De igual manera ocurrió en el ítem número 3, 10 personas contestaron bien y solo una contestó errado. También se presentó la situación en el ítem 4 y en el ítem 5, 10 personas aprobaron y una sola persona tuvo dificultad. En el ítem 6 ya bajó un poco la estadística porque 8 personas contestaron bien, pero 3 no, 3 se equivocaron. Y miremos la estadística de la pregunta 7, que hubo bastante falencia, tal vez porque se confundieron. Faltó explicación también. Solamente 2 personas se respondieron bien y 9 personas respondieron mal esa pregunta. En la pregunta 8, 7 personas contestaron bien y 4 contestaron mal. Lo que pasa es que ya se puede evidenciar que en las primeras preguntas casi todos contestaron bien. Ya a partir de la pregunta 6 se puede evidenciar mucha más dificultad, siguiendo las indicaciones de la taxonomía de Bloom, que la dificultad aumenta según van aumentando las preguntas o el número del ítem. Miremos que en la pregunta 9, 9 personas respondieron bien y 2 respondieron mal. Y ya en el ítem 10, solo 5 personas respondieron bien y ya 6 respondieron mal. Ok, vamos para las conclusiones y recomendaciones. Sabemos que la evaluación no es un fin, sino un proceso constante para evidenciar las fallas, para corregir las fallas, pero también para potenciar las habilidades que se pueden evidenciar en estos procesos. Estas evaluaciones por competencias identifican claramente cuáles son los puntos de falencia de los estudiantes y también cuáles son las mayores ventajas que se tienen en cuanto al proceso. También la matriz DOFA y el plan de mejoramiento dan cuenta de que se puede realizar una buena evaluación por competencias y así enriquecer el proceso. Aquí podemos observar las referencias que fueron principalmente del PAPS, el Proyecto Académico Pedagógico Solidario de la universidad, la taxonomía de Bloom, algunos datos que se obtuvieron de la UNAD y importante, el documento de Mora 2004, donde menciona la evaluación educativa, pues las diferentes teorías que han surgido y modelos, y también su concepto. En este anexo podemos observar, quise evidenciar una pequeña fotografía de la sesión en la que se desarrolló la evaluación por competencias, que fue la sesión de Grammar Time con el profe Camilo Arturo Sendales el 28 de abril. En este, pues, los estudiantes estuvieron muy prestos a la explicación. Yo estuve presente como una observadora participante más. Pude notar la explicación del profesor, que fue muy enriquecedora, y todos comprendimos el tema. Pues yo ya lo he estudiado, pues, porque era mi campo con la evaluación, pero aquí en este link podemos observar la grabación de la sesión, que fue, como digo, muy provechosa para poder estudiar estos temas que son de nivel avanzado y que requieren un poco más de profundización. Seguimos. Esto hace parte de la caracterización de la institución. Como lo dije anteriormente, es la comunidad virtual de lenguas. La comunidad virtual de lenguas es un pequeño espacio donde se realizan prácticas tanto de observación participante como de inmersión. ¿Cuál es la dinámica que se realiza? Pues los estudiantes de inmersión, que es a partir del sexto semestre, desarrollan pequeñas clases con duración de 1 hora. Puede ser temas específicos. Se clasifican en reading sessions, que son donde se promueve la lectura en inglés. Writing practice, que como su nombre lo indica, escritura. Listening drills, con audios o con videos. También tenemos chats one-on-one, que son 15 minutos
de interacción en inglés con un profe, pues solamente de 15 minutos. Y otras ramas que se estudien. No es una estrategia en sí bastante conformada que tenga todos sus proyectos, su PI, no. Hace parte más que todo, es como una opción para realizar la práctica, no es algo bastante fundamentado. Esa es una de las debilidades, que no es muy fundamentado. Es pública porque pertenece a la institución y como sabemos la universidad es pública. Los horarios son variados ya que los docentes de inmersión, los estudiantes de inmersión, ellos publican las horas en las que tienen disponibilidad en unos formularios y cada estudiante se va inscribiendo. Máximo se puede inscribir 8 personas, 5 personas en cada sesión, y el docente se encarga de enviar la invitación a la clase, ya sea el link de Teams, el link de Zoom o ingresarlos a un grupo de Skype, que es por lo general donde se desarrolla la práctica. La asistencia está más o menos en 3 a 8 estudiantes, pero puede ser que cuando los horarios son o muy temprano o muy tarde, a las 6 de la mañana, de 6 a 7 o de 7 a 8 de la noche, solo asiste una sola persona y está el tutor con ese estudiante, que por lo general es de observación participante. La población es adulta, estudiantes de la universidad, que puede ser de 18 hasta 40 años, incluso más. Y mi docente acompañante en un principio era el profesor de la comunidad virtual, Javier Armando Sierra Gordillo, pero él retiró su participación y pues no se pudo seguir con el proceso. Pero ya cuando él realizó esto, ya teníamos plan de trabajo, todo conformado, entonces no hubo problema. La ubicación no es en una infraestructura porque, como se dijo anteriormente, es virtual, no hay infraestructura. Tenemos herramientas Skype, Microsoft Teams, Google Meet, y el contexto pues es cada situación propia del estudiante según los horarios y según pues la vida diaria que desarrolla. Pasemos al reconocimiento del PEI, que en este caso la comunidad virtual de lenguas pues no cuenta con un PEI en sí, sino que se toma el proyecto académico pedagógico solidario PAPS como una hoja de ruta, como una guía para pues realizar las actividades y demás. Dentro del contexto histórico de la institución podemos ubicar el día que nació como tal la universidad, siendo una institución de educación local ubicada en Bogotá el 7 de julio de 1981, pero que en ese entonces se llamaba UNISUR. Pero en 2005 ya el Ministerio de Educación Nacional reconoció a la universidad como una universidad, como una institución de educación superior. Ahora, la misión y la visión de la universidad se centran en promover una educación de calidad, en ser líder, a pesar de que la educación es virtual y a distancia, y ahora aprovechar que estamos acreditados en alta calidad. El horizonte institucional, como lo digo, trata sobre abrir nuevos proyectos, abrir oportunidades a investigación, a la formación permanente, liderazgo, sostenibilidad. El modelo pedagógico es a través del e-learning, que es utilizando las herramientas tecnológicas, las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, porque precisamente es virtual. El sistema de evaluación de la UNAD se centra en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, según el PAPS, la última versión, que es en el 2011. Y la gestión de la comunidad, tanto el manual de convivencia. Bueno, los estudiantes que están en la comunidad virtual de lenguas deben cumplir con ciertos requisitos tanto de promedio como de condiciones especiales que no les permitan desarrollar su práctica presencial, sino que necesiten un escenario virtual, ¿sí? Y de igual manera, como lo dije anteriormente, que tengan un buen promedio. El manual de convivencia pues no existe como tal de la comunidad virtual de lenguas, por lo que se toma como referente el reglamento de la universidad.
Bueno, las problemáticas o necesidades o dificultades de la comunidad virtual de lenguas se centran en dos, en las laborales y en las pedagógicas. ¿Por qué quise hacer este énfasis en laborales y pedagógicas? Porque los horarios son muy flexibles y al ser los horarios muy flexibles, pues chocan a veces, porque la mayoría de horarios son en las mañanas, en las tardes, donde las personas están laborando. Y pues estas horas críticas no tienen tanta inscripción de estudiantes. Entonces en eso habría que mejorar alguna parte. Y las pedagógicas porque las lecciones o las clases que se brindan en la comunidad virtual de lenguas están enfocadas en un diseño previo que realizó el British Council. Entonces, cada semana tienen los mismos temas, se repiten las sesiones con los docentes y es un poco tedioso, un poco insatisfactorio ver las mismas clases. Lo ideal sería que tomáramos como referentes otras instituciones de educación superior inglesas o tal vez crear un currículo que mezcle varias estrategias y que brinde una cierta cantidad de temas que sea enriquecedor para los estudiantes y para los docentes. Este test o prueba de evaluación o evaluación por competencias, inglés obviamente, el tema era Past Abilities y es una prueba por competencias. Acá tenemos nuevamente la tabla de especificaciones que ya fue discutida anteriormente con los objetivos y la clasificación según la taxonomía de Bloom, los ítems y el puntaje de cada ítem. Recordemos que eran 10 ítems en total. Muchas gracias.